¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio, edición día martes, en esto que se llama Se tenía que decir, Y se dijo. primer y único streaming de la ciudad de San Francisco, streaming informativo, arrancamos trabado. ¿Cómo le va mi amigo y compañero de la tarde, Julián Medina? Todo muy bien. Con frío, pero bien. Se Sí, la van. hace frío. Esta mañana pegó una helada, mancelada, ¿viste? Como dicen ahora, Sí. mancelada, estaba todo congelado. eh. Pero bueno. Y mañana también. Mañana también va a estar frío. No vamos a abundar sobre el tema, todo el mundo está hablando del frío, de la nieve, de Sí, la se han olvidado que sierra. hace frío y estamos en invierno. Pero dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que después de mediados de julio no va a ser tanto frío. Va a ser un invierno tranqui, calmo. Puede haber 3, 4 días así de frío intenso, pero después temperaturas por arriba de los normales, por lo menos para esta zona del país. Así que bueno, Bueno, veremos, qué sé yo. Medio loco sacar mi informe de ese tipo sí. cuando nos estamos Sí. cagando de frío, pero bueno, eh. A eh, resistir. aguantar, hay que pasar el invierno, ya lo dijeron Y el que varios. tiene plata que se va por el lado del verano. Sí, sí, algunos están esperando que caiga nieve para irse a esquiar. Yo Sí. no fui nunca, no conozco. Es más, Yo tampoco. no conozco la nieve, así que. Yo no conozco el agua, imagínate. Bueno, vamos a empezar con la info. Eh, Vamos a tratar de explicar lo que sucede con YPF porque es noticia nacional y está en las tapas de todos los medios y creo yo, que hay una visión parcializada de ambos lados sobre la cuestión YPF y de lo que sucede ahí. Eh, para saber qué sucedió hay que remontarse al gobierno de Néstor Kirchner, vos imaginate. Allí Néstor Kirchner, que tenía buenas migas con el empresario Enrique Skenazi y su familia, casi que lo trae al negocio de las petroleras, una familia que no tenía nada que ver con este rubro, y le hace comprar eh, parte de las acciones de YPF acordando con Repsol, que era el dueño que se había privatizado en los 90. ¿Cómo lo logran? A través de unos créditos de unos bancos que le prestan la guita a la familia Skenazi, patrocinada por Néstor Kirchner, por Mm. supuesto. Se quedan primero con creo que en total con un 25, primero con una parte, después con otra. El mismo Repsol le presta otra plata para que Skenazi entre en el juego, porque Néstor Kirchner quería una pata argentina dentro de YPF. Eso sería una tranza dentro del gobierno de Néstor, que tenía una idea sobre cómo tenía que funcionar la petrolera del país, que estaba en decadencia. Pero asimismo no se peleó con Repsol, tenía Mm. buenas migas Néstor Kirchner. Y mucho más con la familia Skenazi. Skenazi era la que había comprado el banco de Santa Cruz, de donde eh, era gobernador, el expresidente. Y de ahí tenían una buena relación. Es más, las acciones que habían comprado se iban pagando con las mismas utilidades que daba la empresa. Es Claro. decir, liquidaban las utilidades y los Skenazi pagaban la cuotita que tenían que pagar a los Sí, bancos. un buen negocio. Un buen negocio que se lo dio prácticamente a Néstor Se lo Kirchner. sirvió en bandeja a Ernesto. Vamos a hacer un paréntesis acá, paréntesis bastante largo para abrir también la explicación. Dicen quienes conocen el mundillo es que cuando muere Néstor Kirchner, sucede que alguien va y le dice a la familia de Néstor, o sea, Cristina, presidenta en ese momento, a su hijo, fíjate que estos tipos se están quedando con algo que es de ustedes, negocios que son de ustedes, en Santa Cruz y en otros lugares. La familia es que nací. La familia que nace. Néstor Kirchner aparentemente le había dado negocios. Cuando muere esta familia, se los queda los negocios y no le da nada a, Sí. Negocios a turbios, negocios obviamente. turbios, Que tenés obvio, buen exacto. negro que sí es Exacto. difícil reclamar cuando es así. Exacto. Ahí hay unos encontronazos. La cuestión, cerramos el paréntesis. Eso para poner en contexto, porque creo que es muy importante para lo que viene después y para analizar que este caso es corrupto, desde que empieza hasta donde termina. Luego, Cristina Kirchner decide expropiar la empresa. Expropia el 51% que pertenecía a Repsol YPF, a la cual al poco tiempo llega un acuerdo y le paga. Sí, eso que habían dicho. 5.000 salió millones de la dólares. noticia por todos lados. Todavía no vamos a hacer ningún análisis si está bien o no Sí, expropiarlo o no. fue el precio. Bueno, Le pagan 5.000, la expropian, le pagan 5.000 millones de dólares, queda todo más o menos bien con Repsol, están todos de acuerdo, todos felices. ¿Qué pasa dentro de eso? El estatuto de la empresa YPF dice que si alguien va a comprar esa cantidad de acciones, tiene que ofertar públicamente por el resto. Quiere decir que el gobierno argentino le tendría que haber ofertado al resto la misma plata que le ofreció por las acciones a Repsol YPF. Para quienes se quieran acoger a esto, lo hagan. Eso decía el estatuto de la empresa. No lo hizo. ¿Qué dice el kirchnerismo
o quienes expropiaron en aquel momento, los abogados, es que no hacía falta, porque una ley sancionada por el Congreso con una gran mayoría, que incluyó a peronistas radicales, salvo una parte del PRO, el resto votó todo el mundo a favor, estaba por encima, y que la Constitución también decía otra cosa, por lo cual una ley del Congreso más la Constitución estaba por encima de un estatuto de una empresa, que por eso no había problema. ¿Qué produjo? Se le expropian, sí, se expropia. Se logra, se le paga. Se logra la expropiación. ¿Qué pasa? Los eskenazi, que tenían ese 25 y pico % de las acciones, se funden. Porque toma la empresa YPF el Estado y no deja más retirar las utilidades. Con lo cual, eskenazi no puede seguir pagando la cuotita del crédito que había sacado para pagar la acción y se funde. Esas empresas que había creado eskenazi para quedarse con una parte de YPF, recordemos, por orden o por pedido, para decirlo bien, de Néstor Kirchner, estaban radicadas en España. ¿Qué sucede? Van a la quiebra, a un concurso de acreedores en primera instancia. Allí la empresa se derrumba, prácticamente desaparecen. ¿Y qué sucede ahí? La justicia española le vende al fondo buitre, que es un fondo inglés, que también tiene una pata estadounidense y están en gran parte del mundo, el 70% de esa deuda. El 30%... Y se mete con el petróleo, el negocio del petróleo en Argentina. Sí, se queda con el 70% del fondo que es Badford, debe ser en inglés para pronunciarlo bien. Se queda con el 70% del derecho a iniciarle juicio a la Argentina, o a YPF específicamente, por no cumplir con el estatuto. Un 30% lo tiene la justicia española supuestamente para pagarle a los acreedores que dejó eskenazi en España cuando se fundió la empresa. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Se entiende más o menos? Bueno, este fondo, Badford, le inicia juicio en Nueva York alegando dos cosas. Una, que la empresa YPF cotiza en Nueva York, en Wall Street, y el segundo es que uno de los accionistas de todo este entramado de empresa, que es casi imposible de entender, era de Nueva York, de Estados Unidos. Y cae en esta jueza, que es la que hoy falla, que la Argentina le debe pagar a esta empresa 16 mil millones de dólares. 16 mil millones de dólares. La empresa vale 12 mil. Con lo cual no se puede pagar eso. Es imposible. ¿Qué sucede? Cuando este fondo empieza a litigar en Nueva York, en tiempos de Cristina, se plantea la defensa con lo que dije antes, que una ley soberana argentina votada por el Congreso es superior al estatuto de una empresa, que es lo que sigue planteando el gobierno hasta el día de hoy, que no amerita que una jueza una jueza norteamericana dirima una cuestión que tiene que ver con la Argentina y una empresa privada, y qué sé yo. La cuestión es que se falla y se inicia un juicio, más que el fallo, se inicia un juicio, y en el medio, ¿qué va sucediendo? Durante la gestión de Macri, hay un montón de sospechas de que quienes contrató la Argentina para defenderla legalmente en Estados Unidos tenían conexiones con este fondo, o habían trabajado para este fondo en distintas cuestiones. E inclusive el mismo fondo le pidió a la jueza que no sean los abogados de eso de Argentina porque tenían conexiones y eso podría traer una implicancia en el futuro negativo. Finalmente dijeron, bueno, que siga, no hay problema. Quiere decir que ya el kirchnerismo había hecho una cagada, ya el kirchnerismo hay muchas cuestiones que llevan a corrupción al por mayor. Sí. Luego sigue el macrismo, si bien sigue haciendo la misma defensa, pero con abogados que están sospechados de haber trabajado para este fondo. Luego viene Alberto Fernández. Alberto Fernández designa a otro staff de abogados, pero con una situación similar. También esos abogados habían trabajado para el fondo. Y no solo eso, sino que en la Argentina, quien ocupaba el lugar de procurador, que es el jefe de los abogados del Estado para defender a Argentina, era Zanini. ¿Y quién era Zanini? En Santa Cruz, el que había llevado a los eskenazi al banco de Santa Cruz. Con lo cual también estaba involucrado en toda esta mierda. Y luego viene Javier Milei, que en el día de ayer publica un tuit donde dice que Kicillof hizo todo mal y que si bien va a apelar, dice que se equivocó la Argentina. Cuestión que puede ser utilizada por los abogados del fondo para decir, hay un reconocimiento de que se hicieron las cosas mal, con lo cual Argentina tiene que pagar. Y eso también va a traer un montón de implicancias porque más allá de que Milei tuitea como un ciudadano más, no es un ciudadano más, es el presidente de la nación argentina y casi que reconoce que el Estado argentino dice, según él, hizo las cosas mal. Yo no sé si el Estado argentino hizo las cosas bien o las cosas mal en expropiación. No soy hombre de leyes,
No conozco cómo se mueve el mundo jurídico internacional, pero sí sé que en este entramado hay una corrupción terrible a través de que atraviesa todos los partidos que gobernaron y los dueños de este país. Entre ellos los esquenazis, que dicen que no tiene nada que ver con ese reclamo que está haciendo hoy el fondo Balfour, pero Sí, yo creo que pues, sí, sí. yo creo que sí. Sí, sin ¿Sabes duda. por cuánto le compró este fondo a los esquenazis? 16 millones de euros y hoy se van a llevar 16.000 millones de dólares. Sí, sí. Imagínate, Porque le vende el juicio, en realidad. le vende el juicio. Se van a llevar 16.000 millones de dólares porque suma intereses y todo esto. En el camino, para que me voy acordando de algunas cosas, este fondo buitre, que es fondo, no sé, Sí, bueno, Balfour, en el camino va vendiendo parte de esos derechos de juicio, porque esto se maneja así. Cuando distintos fondos van viendo que esto avanza y a favor de ellos van vendiendo. Ya juntó de los 16 millones de dólares que he que pagó pagado esto, inicialmente. inicialmente ya juntó cerca de 1.000 millones de dólares vendiendo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay otros fondos que lo compraron, pero también hay otras personas particulares que compraron. Y nadie sabe quiénes son. Muchos suponen que son gente de este mismo país, Claro. que están Y actuando que en estuvieron contra de la propia vinculada patria. al gobierno. Y estuvieron En algunos seguramente de los vinculados al gobierno, que saben que es un negocio y que saben que la Argentina en Lo realidad va a pagar. si va a ser el boludo, pero tarde o temprano le tiene que pagar. Y para no olvidarme, en el fondo, esto ya creo yo, esto ya es una cuestión particular, me parece que hay una intervención de otro país, en este caso de Estados Unidos, por una jueza, Para apropiarse de recursos naturales de la Argentina, ¿me entendés? Casi que no tenemos ninguna chance de ganar este juicio, la tenemos, como le gusta decir a Milei, hablando mal y pronto adentro. Y lo peor de todo es que todo esto está atravesado por corrupción. Los dueños de la Argentina, los que tienen el poder y los que tienen la guita, se juegan a ganar un mango más y no le importa Sí. una mierda a la patria. Y me parece a mí que está en juego un poco el futuro de la Argentina, de nuestros hijos, porque no es YPF, es una empresa que tiene 22.000 empleados, que maneja un recurso estratégico como es el petróleo, el gas, que tiene en Neuquén, en Vaca Muerta, la segunda reserva de gas del mundo y la tercera o la cuarta de petróleo, no convencional, que en un futuro cercano el petróleo va a salir de ahí, que la conversión energética no se va a dar como se pensaba, que por lo menos tenemos 30, 40 años más donde se va a seguir consumiendo cantidades inmensas de petróleo, que es un recurso crítico y que muchos países lo necesitan y que Sí, sí. pelean por él. Así que se mezcla todo. Y lo peor y lo que más bronca me da, porque está mal, la jueza esta, todos sabemos que en Estados Unidos se mueven muchos lobbies y los intereses del país están sobre todo. Oh, Contrario a lo que sucede en Argentina, donde los intereses del país están totalmente corrompidos y solamente atrás de una moneda de dinero que va a dejar toda esta situación. Desde que empezó con el kirchnerismo hasta hoy, todo lo que se hace parece que se hace mal y solamente para favorecer a gente que se va a llevar un montonazo de guita y que en el fondo la vamos a terminar pagando todos nosotros sí. y si no la pagamos en nuestro bolsillo nos va a causar un Y daño encima enorme en la economía. está tan bien hecho el negociado real, está tan bien hecho que decís, vos te podés preocupar, pero tampoco te incide tanto. No, O sea, en la está vida tan bien diaria. hecho, claro. No, o sea, vos decís, oh, bueno, sí, ni hablar. Pero son millones y millones y millones de ganancia que hicieron con un negociado y como decimos, y ya no interesa de quién es, ni si es liberal, si Todo es garca. peronista, si es... Todos vendieron su porción y sacaron su ventaja. Vendieron la patria, Y fueron pasando. vendieron la patria. Desde el kirchnerismo hasta ahora. Por eso cuando ve la discusión de los kirchneristas, no, porque se apropió, que es nacional. A ver, no me quiero meter en esa discusión porque yo también Claro, pienso que sea YPF pavo. tiene que ser nacional. Yo Sí, también pero no sea considero eso. pavo, lo Pero nos cagaron. no lo hicieron para que sea nacional, lo hicieron para hacer negocio. Exacto, nos hicieron para cagarnos. Sí. Y todo lo que vino después, también nos siguieron cagando. Y hoy no sé, Milei tiene una parte muy chiquita de esto, pero Sí. institucionalmente, como presidente de la nación, tiene que tomar una defensa argentina, no criticarlo a Kicillof para quedarse con una porción del electorado en la próxima elección, porque eso es una parte minúscula de la No, y historia argentina. aparte de eso, si vos en derecho jurídico y todas esas cuestiones, que el mismo presidente diga eso, cuando no llama, va a seguir siendo lo mismo y favorece a que Argentina siga perdiendo, ¿me entendés? O sea, ni por eso se da cuenta. Y Tan- además
es tan fácil como decir, toma, encima que te está diciendo lo que cosas, toma, te doy... Sí, sí, o te ayudo con una... Estos Badford tienen raíces por todos lados, ¿me entendés? Mira, el Fondo Monetario te va a dar, en vez de 5, te damos 6 millones. 6.000 millones. En el fondo, Julián, estamos atravesados por la corrupción, lisa Sí, y llanamente, en todos los partidos políticos, y se van quedando de a poquito, mientras nosotros no los vemos, seguimos jugando al fanatismo de un lado y del otro, seguimos discutiendo sobre cosas muy pequeñas, se van quedando de a poquito con nuestro país, y todo propiciado por gobiernos, inclusive de los que dicen ser populares y nacionales, que le terminan haciendo un daño enorme, enorme, entregando a la patria. Están sí. entregando a la patria. Yo sé que la mayoría de la gente no tiene mucho tiempo de ponerse a leer, pero busquen, y está todo escrito, hay un montón, y vos lees todo y no caes muy lejos de ahí. Puede ir un poquito más acá, un poquito más allá. Pero está atravesado Sí, por corrupción y solamente por hay intereses que de uno. leerlo sin fanatismo y sin tratar de justificar por la ideología que tenga cada uno de los que estuvo al frente de esa negociación, sino que leerlo como si fuesen personas normales, comunes, pero que hicieron semejante negocio y perjudicaron a la Argentina de una manera tremenda. ¿Sabés lo que me duele? Que no encuentro una posición honrada. Sí, no hay ¿Entendés? Porque uno quise buscar, digo, bueno, que haya querido a hacer ver si hay algo uno que que intentó se... ser héroe acá. No, no hay una posición honrada. Porque ni siquiera los que votaron en contra en aquel momento. Ni Sí, siquiera eso. Y acá lo tenía, pero no sé si vale la pena. Los diputados y senadores cordobeses, todos en su mayoría, en aquel momento votaron a favor de la expropiación, pero no sé si tiene que ver con lo que sucede en el fondo, porque sí, porque estos ideológicamente se son... puede estar a favor. sí. Lo que dice Julián, y es cierto, no estaba este entramado a la vista como sale ahora, donde fue casi todo para cagar a la República Argentina. Y en aquel momento, una de las que habló y tuvo voz, Marta Borelo de la UCR, que es de aquí de la ciudad de San Francisco, era senadora en aquel momento, reemplazo de Mestre, que había asumido, creo, como intendente. Entre los senadores cordobeses que votaron a favor estuvieron Juez, por ejemplo, y Marta Borelo, quien había asumido su lugar, eh, como decía, de Mestre. Para explicar su decisión, Juez dijo que estaba orgulloso, bueno, no vamos a leerlo de Juez. Por su parte, Borelo pidió cambiar el artículo 8 que incluyera a todas las provincias y no solo las petroleras en la composición accionaria Claro, de la mezclaron nueva todo, o IPF. sea, mezclaron todas esas disposiciones en el medio de todo eso, mezclaron como decir, bueno, y los recursos y te dirían para tal provincia, y empezaron a pelear para qué va la provincia, entonces Exacto. se puso la lupa sobre eso y no sobre el negociado real que estaban haciendo. Sí, también digo, lo hable, no la sonero, pero lo hable lo que decía Borelo, si se denuncia que YPF se recupera para todo, entonces las empresas deben ser automáticamente federal, Córdoba debe ser parte accionaria y de las probables utilidades que tenga la empresa Sí, para reinvertir en obras públicas, sostuvo, si Córdoba paga la expropiación, Córdoba debe recibir ganancias. Igualmente, esto es anecdótico porque en el fondo, como decíamos antes, todos se quedaron con una tajada muy grande sí. y todo empieza acercándole un negocio a un amigo, después vaya a ser por qué motivo se cambia, se expropia, que en términos ideológicos, si me preguntás a mí, digo, sí, en el mundo la mayoría de las Y que está empresas muy bien hecho, son estatales, está muy bien. o tienen injerencia fuerte del Estado en la participación o en el control. Sí, más allá de eso, pero tiene una fachada del negocio tremenda, por eso se puede robar tanto dinero, En, porque en decir, defini- bueno, esto es patria. por eso, en Bueno, definitiva, usaron ese argumento popular mm. para meternos este perro. Y vaya perno. Y de ahí para adelante, todo sigue igual, ¿no? Sí, sí, No, y va a nada. seguir igual, ese es el problema. Y ahí te das cuenta que somos un país bananero, que somos un país corrupto y que somos un país manejable por las grandes corporaciones y los otros países se nos cagan de risa porque te llevan el juicio al lugar donde cosas y allá te dicen lo que tenés que hacer. Sí, sí, es lisa y llanamente entregar el país. Mm. Lo están entregando desde el 2009, 2008, 2007, cuando empezó con los esquenazi hasta ahora. Es una entrega de la soberanía Todo por popular. mantenerse en el poder. ¿Sí? Bueno, Todo por mantenerse en el poder. Vos imaginate que lo que produce YPF y los empleos que tiene en valores netos de guita sería una provincia. ¿Vos entregarías una provincia? Estaríamos entregando prácticamente sí, una provincia. sí. Pero bueno, así están dadas las cosas en este entramado corrupto. Me olvidé decir que Enrique Schianassi, que fue el fundador de la empresa, que ya era medio rapidito de entrada, porque entró a trabajar en una empresa constructora y a los poquitos años se la quitó a los dueños y se la quedó él, ¿no? El avión, Y murió a los 99 años el año pasado. ¿cómo es? Perdón, este año.
Mm. 29 años. Así que, bueno, qué sé yo. No hay mucha vuelta que darle. Se De alguna tenía que manera, decir. Pero se tenía que decir, por lo menos nos quedamos con que por lo menos gran parte de la gente que nos escucha por lo menos sepa cómo viene la historia y para que no se pelea el pedo por cuestiones que no tienen que ver, porque esto va mucho más arriba y la corrupción abarca te todo. están usando, hermano. Los de Y antes y los de ahora. sí, y se están cagando de risa. Y sí, Eso sí se están cagando se de risa. están cagando de risa y se están llenando los bolsillos mucho. Bueno, viste que hubo elecciones en la provincia de Santa Fe Sí, y el domingo pasado. el domingo pasado. Y fueron a un pueblito a votar, como en Josefina, no había Mm. candidatos. Había un solo, no había candidato, había un solo candidato en el pueblo y ¿cuántos votos decís que sacó esta persona? Todo, pero poquitos. Ninguno, Ningún voto. ninguno. Un hecho insólito generó sorpresa en la comuna santafesina de Colonia San José, de apenas 400 habitantes. En las elecciones de domingo se presentó una sola lista para competir por el gobierno local, pero no recibió ni un solo voto. Pero La boleta de Unidos para Cambiar Santa Fe, cabezada por Pedro Peretti, era la única en competencia. Sin embargo, según los datos oficiales, ningún elector lo eligió. Solo participó alrededor del 50% del padrón, más que en Frontera, Sí. y todos los sufragios fueron en blanco. Lo llamativo del resultado es que Sí, podría pero- haberse provocado un error en la carga de datos del telegrama. Sí, porque Pedrito, ¿ni vos te votaste? Claro, es el tema, ni él se votó. No. Aparentemente se trataría de un error o directamente no se quiere ni él solo Pedro Peretti porque no sacó ningún voto siendo el único candidato, así que Sí. perdió contra él mismo. Y es una forma muy rara de salir en la noticia, porque San José, pero si no pasa no creo que pase muchas cosas ahí, pero que ni el candidato se haya votado, y gente fue a votar, ¿me entendés? Sí, sí, Pero el hay 50% del en blanco, padrón. O sea que, pero para mí no, es muy raro, porque si, bueno, el voto en blanco está diciendo, no son votos, ¿cómo se llama cuando están Nulo. ¿entendés? Porque bueno, a lo mejor el mismo Pedro se equivocó, hizo una rayita, qué sé yo, o algo hizo y anularon el voto de él. voto de él hacia él mismo. O es tan picante que se cree que sí, bueno, voy a votar a mí porque yo sé que gano. Pero no tiene otro a quien si votar. no hubiera ganado, hubiera ganado un voto solo. Sí. Claro. Ya. Es terrible, no, no. Claro, vos te volvés a tu casa y decís, si yo me hubiera votado a mí mismo, Pero hubiera ganado. no sé si tiene hijos, la mujer, Claro, el sí, tío, un pariente, el padre, el la amante, hermana. qué sé yo, el Alguien amante. tiene que votar. Tiene Evidentemente debe ser un error. Si no, sería insólito. Yo agarro el auto y me voy a la mierda. pero tamaño horror. Vos imaginate, te postulás mañana y no sacás ningún voto. Tenés que agarrar el auto, la moto, lo que tengas y te va al pueblo. Sí, Sí. pero aparte, y si no, si es un tamaño es muy grave el error, porque si, bueno, subís eso, ¿me entendés? Imagínate entonces en Rosario, donde tenés un montón de mesas de subir y qué sé yo, y acá te equivocás así tan ordinariamente, ¿Y qué pasa ahí? ¿se tiene que anular todo? ¿O se tiene que revisar dónde están las urnas Bueno, guardadas? están las urnas, ponele, pero si fuera así, 400-0, no, sos la única lista. Si es real, si es real, ¿Asumí lo mismo? No sé. ¿no? Yo Yo creo que no. voto. No, yo creo que no. Debe estar preocupado entonces, don Pedro. Porque che, si no saqué ningún voto, no puedo asumir, a pesar que era el único. Eso sí. ¿Cómo va a perder contra Eso vos sí, que mismo? Pedrito no te quiere nadie. Eso sí que si es así, es la típica, no te quiere nadie, ni vos mismo. Qué cosa rara. Siguen los problemas con la licencia de conducir, mucha gente enojada. No puede Sí. renovar el carnet, lo prorrogaron por 30 días a través de un decreto de Damián Bernarte. Pero bueno, ¿cómo le dijimos la otra vez? ¿Cómo le explica a la policía caminera o la policía de Santa Fe o qué sé yo, a la policía, no sé, de Ushuaia, si te vas a Ushuaia en auto, que el intendente Bernarte no te pudo renovar el carnet o la municipalidad no te pudo renovar el carnet porque está de paro a los empleados? Pero no solo esto, sino que es la segunda prórroga que hacen por 30 días y dice los carnets que vencieron, creo que son entre el 1 de junio y el 1 de julio. Pero anteriormente hubo otra prórroga. Cuando se venza la otra prórroga, ¿qué va a pasar con esos carnets? Claro. Es complicada la situación porque Es muy después complicado.
Y con las multas también está pasando eso, porque hay multas que vos la semana la pagás enseguida, Tenés un te descuento. un descuento. Y con este paro no llegan ahí porque están cerrados, porque no están ahí atendiendo. Y bueno, y El carnet después, es mucho más grave porque te habilita para para manejar. circular y, como decís vos, Y viajás suponete, a otra provincia o tenés cosas y no y tenés suponete si algo más grave autorización. sucede, un accidente, ¿qué pasa con la compañía de seguro? Si no tenés Mm. carnet, no te cubre. ¿Tenés carnet o no tenés? ¿Estás autorizado o no para conducir? Legalmente. Te agarra un abogado picante en tribunal y te hace un desastre. No, que no se lo, el mismo seguro le dice, ¿qué me Por eso. importa? Si mucha la plata o el costo en el medio, dice, ¿qué me importa que bueno, no pueda renovar el carnet? Acá nosotros, dice el estatuto, como diría, dice el estatuto que si no tiene carnet no hay cobertura. Exacto, por eso digo, es bastante compleja la situación. Lo mismo sucede con Asira, que, por ejemplo, en algunas partes de la ciudad no recogieron la basura, había mucha basura dando vuelta, eh, Ahí vamos a tener novedades con Asira. porque la municipalidad envía un comunicado donde dice que hay problemas con Asira que son ajenos a eso, pero no dice qué problema, qué sucede en Asira, por qué no están recolectando la basura. No sé si Asira tendrá un reclamo salarial dentro de la misma empresa o qué sucede, porque el comunicado que manda la municipalidad para aclarar no aclara nada. Sí. Solamente dice que no es culpa Más que nuestra. Pero aclarar, sí, ustedes lo contratan. confunde más. Pero Sí, bueno, si ustedes lo contratan. cumplí con lo que, para qué está contratado, por eso te estamos pagando. Si no, Claro. vamos a tomar medidas, más allá de eso. Y inclusive Y, dice, como tiene un problema, la municipalidad lo va a ayudar. No, ayudar al vecino, no a la claro, empresa. sí, Qué sé yo, me parece, ¿no? ahí hay un conflicto y también esto decanta en el conflicto que tienen con los mismos municipales, porque había parte también de cosas de empleados y del mismo SUEM. Yo decía, che, loco, viste que ya había un conflicto con la Sira, con los barrios nuevos que no iba. Que no va, sí, Y eso se encargaba muchas de veces la los MUNI. inertes y toda la parte de inerte de la MURI. Ahora está normal, ¿no? Ahora esto se para. Entonces, ¿por qué no le ofrece, que es uno de los pedidos del SUBEN, deja de privatizar y dáselo al empleado que nosotros hacemos el trabajo, pero paganos? Lo que le pagan a Sira, paganos nosotros, a pagarle a los empleados que tenemos acá para trabajar y que están al pedo. Sí, en la zona donde no hubo recolección esta mañana pertenece a Asira, por Sí, eso el reclamo. sí, bueno, por eso también decantan lo que te decía, eso sumado a todo el quilombo de problema con los empleados, y ya hace 15 días, y que ya me lo contaron, y que cada vez se va a ir empeorando, porque tiene dos frentes ahora. Antes tenían los empleados que no hacían la parte no inerte, y ahora Sira también que tiene problemas. Y todo, Y si no tiene empleados municipales para hacer el trabajo que no está haciendo Asira, claro, pero que si vos le pagás un contrato a Asira, lo tendría que hacer Asira. claro. Y aparte de eso, no defender a la empresa, sino no ayudar a la empresa, ayudar al vecino. Sí, sí. Eso Lo que yo nunca correspondería. entendí, y he discutido con vos en varias ocasiones, que cuando presentan los camiones nuevos de Alcira, presentan en la municipalidad y dice la municipalidad que compró. ¿Por qué le tengo que comprar los camiones yo a Alcira? No, ¿Entendés? O lo sea, tendría que comprar Asira. bueno, Debería comprarlo Asira, creo que lo compra Asira. dentro de poco me mandan los partes y dicen, compraron no sé qué, Alcira, dos camioncitos más. Y digo, maestro, ¿y qué? ¿No te alcanza para comprarlo vos? Y estaría bueno que cuando manden un parte aclaren cuál es el conflicto que tiene Asira, porque en el segundo párrafo dice, como decíamos anteriormente, anteriormente no dijiste Sí, nada, dijiste que tiene un problema, pero no sabemos cuál. Y tampoco debe ser una cuestión de Estado, ¿qué le pasa a Asira? sí, sí. O sea, ¿qué va a hacer? El reclamo de los mismos cosas que actualicen los sueldos, más de otra cosa no. Sí, la verdad que no entiendo y suma otro conflicto más a la ciudad. Bueno, tramo final, vamos rapidito. Mañana todos a clase, se terminó, Sí. no se pone falta porque hace frío, hay que estudiar, haga frío o no haga frío. Igualmente en algunos colegios siguen con mesa de exámenes, con lo cual las clases están, como diría un amigo, rareadas, no Mm. están todas las horas completas. No sé si en todas, pero en algunas de ellas. También hubo otra vez accidente en la esquina de Castel y Trigueros, por suerte, por lo que sabemos, heridas menores, pero otra vez accidente en esta esquina peligrosísimo. La semana que viene empiezan las vacaciones de invierno. Exacto, sí. Bueno, no, aparte de eso, o sea, ¿cuándo van a hacer el pedido de que es un semáforo en esa esquina? Ya lo dijimos 20.000 veces. O algo, que hagan algo, por lo Sí, menos, no digo, sé. poner bueno, no puede poner empleado porque no, 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 poner a alguien de cosas ahí porque es el cruce de dos avenidas
y vienen Bueno, de los cuatro lados, vienen autos, motos, bici, bicicelda, peatonal, gente que sale a correr por ahí también. O sea, hay un quilombo porque no tenés que tener 20 ojos para cruzar y la gente cruza como si nada. Y sí, provoca esto, accidentes graves. esperemos que tomen medidas, pues ya venimos y Sí, con un semáforo te tienen que solucionar eso. murió, Aunque esté a una cuadra el otro semáforo. murió una persona hace muy poquito Mm. en esa misma intersección. Bueno, para terminar ya, el gobierno nacional eliminó un subsidio histórico y la fundación de hemofilia quedó al borde del cierre. La hemofilia es una Fua. enfermedad que se tiene Sí, en la sangre, que a grandes rasgos no hace que coagule la sangre, con lo cual un golpe puede producir graves mm, consecuencias, inclusive la muerte en el paciente que tiene este problema. Y también problemas a largo plazo porque se acumula la sangre en la articulación y trae otras enfermedades. Con un tratamiento acorde, los pacientes pueden recuperar calidad de vida. Esta fundación se encargaba, entre otras cosas, de ayudar a personas que tenían esta enfermedad y no tenían recursos para costear los tratamientos. El gobierno nacional decidió sacarle totalmente el subsidio, dice que ya se lo habían anunciado el año pasado, pagaron el último subsidio y chao, se terminó. El subsidio implicaba entre el 50 y el 70% de la financiación de esta fundación que atendía a unas 50.000 personas de todo el país e inclusive tenía dentista propio porque ya sacar una muela a una persona con hemofilia es una cuestión complicada porque sí, puede ser una hemorragia. Inclusive vino una organización internacional a pedirle al gobierno que no corte el subsidio porque es una cuestión muy importante. Y no solamente eso, sino que también esta fundación hacía investigación y demás cosas para ayudar a las personas que tienen este problema de salud tan grave. La cuestión es que aparentemente se va a cerrar, se cortó el subsidio, no hay más plata para nadie. Me parece que estamos complicados, estamos hablando de salud, no sí. de cualquier Y de vida, no, cuestión. más de salud también es vida. Significaban en guita, para que tengan una idea, entre 500 y 700 millones de pesos al año. Tampoco para el gobierno Sí, nacional era no, ninguna sí, no era. erogación extraordinaria para lo que gasta el Estado nacional. Bueno, se lo gastarán en los troles que los defienden en las redes sociales y qué sé yo. Sí, y eso se suma el Jarras, entonces, no. Sí, Ya, sí, ya era lo. 80 años tenía la fundación. Bueno, nos vamos. Eso es Hasta, achicar el Estado. hasta acá. Es que si uno piensa en la salud y vos. Pero digo, viene un tipo de afuera, una familia, y dice, che, loco, mirá, no te importa. No te importa la Sí. gente, qué sé yo, no me No, voy a no, poner. no, no, evidentemente no. No Ciudad, solo que no importa a la gente, sino que no importa a la gente que lo sigue, tampoco le importa el prójimo, ¿me entendés? O sea, si te porque morís, problema tuyo. aplaude estas medidas. Medidas que no tienen nada que ver con la política, sino que tienen que ver con la salud, con la vida, ¿me entendés? Sí, Pero con tal de de seguir dándole el apoyo, dice, no, está bien lo que hace, porque recorte también. poco cruel, ¿no? Mm, No, un poco, muy cruel. sí, Bueno, nos vemos mañana. sí, nos vemos mañana. Eh, Podremos tener una estufita mañana, Sí, mañana tenemos un estufito, ponemos la pava con carbón, así, como haciendo como hacían antes. Sí, mi abuela sabía aprender. porque está llegando la factura de luz, no se caen, Sí, acá ya nos estamos cagando. no se caen, Acá no ya se nos caen, estamos cagando. no se caen, que esto no es pago. No vamos a decir a Fantino que No, vamos a cerrar las sí, puertas porque sí, no podemos pagar semejante llorón, pero sí, no vamos a decir eso, pero bueno, duele. pero duele, Duele. Te decía, mi abuela tenía un método muy duele, casero, agarraba el tarrito ese de durazno natural, claro, le metía algodón o trapo adentro, un chorro de alcohol, no lo hagan en su casa porque sí, si van a sí, terminar. prendió Bueno, mi fuego. abuela estaba muy ágil y prendía eso en el baño y me decía después, anda a bañar. Y algo calentado. Bien casero, largaba un poco de dolor también, pero bien Sí, casero. sí, Y ahí me bañaba con el viejo y querido calefón eléctrico que largaba un par de gotitas claro, nomás. apenas y te pasaba rápido. Qué cagado de frío que te daba. Va como la ventanita esa del baño, no cerraba nunca, No, viste, traba un pero bueno, chiflete. Y pasa. acá estamos vivos. Sí. Y ahora los pibes de ahora En el mismo tienen- colegio también, en la mayoría de colegios hay calefacción pero Sí, en algunos no claro, funciona. Por lo yo menos digo, mi hija siempre tiene un yo digo problema. al colegio que, papá, yo terminé en el EPA, imagínate el frío que hacía en el EPA a las 10 de la noche. Pero yo fui a la noche al Y colegio. por burro terminé. Yo terminé en el colegio Rabetti de la noche también. Sí, porfiado. Y no tapaba, no había nada, ni en invierno ni en verano, no había ni nada, que un ventiladorcito que daba vuelta. Sí, sí, que para los mojitos. Listo, los dos iba, ¿viste? Y bueno, y acá estamos vivos. No pasa nada, señor.
Hay una generación que se Este, crió con otras como ella, que está bien que esté, ¿no? Pero es de cristal. Nos vemos, nos volvemos a encontrar mañana. Gracias a todos. Un abrazo.